Hola, ¿qué tal están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más al canal. Ando caminando por la tienda Hipermercados Luisito, de la cual me declaro fans, y miren la cantidad de adornos que me he encontrado. Son una belleza. Y ya están sacando uno que otro adornito navideño por ahí, y por lo que estoy viendo, el color rojo y el azul son los que van a estar en tendencia por acá este año. A mí me encanta la Navidad. Déjame saber en los comentarios si a ti también. Y estoy súper emocionada porque Dios nos regaló la satisfacción de que este año no lo vamos a pasar solito el fin de año. Nos va a estar acompañando un familiar muy especial. Y como ya pudieron deducir por el título y la miniatura de este video, finalmente decidí colocar cuadros en esa pared. Y es que caminando por la tienda Hiperluisitos encontré estas maravillas, con los colores que andaba buscando para decorar esta habitación. Lo mejor de todo es que entraban en el presupuesto que tenía pensado para ellos. Nos costó cada uno 75,000 guaraníes y miden 50 por 70 centímetros. Y esta cinta que te estoy mostrando por aquí eran unas marcas que yo había hecho porque inicialmente tenía pensado colgar los cuadros con unos clavos abriendo agujeros en la pared, pero tuve la suerte de que caminando por otra tienda que se llama Lincoln encontré estas cintas. He escuchado muy buenas referencias sobre ellas porque dice que son ideales para colgar cuadros sin necesidad de abrir agujeros en la pared, lo cual me parece genial. Así que no dudé en comprarlas, sobre todo porque estaban a un precio bastante asequible. Las únicas que habían eran estas, que soportan hasta 4 libras, 1.8 kilogramos, y son paquetes que contienen 4 pares. Y como pueden apreciar, estas cintas soportan cuadros de hasta 20 con 25 centímetros. La verdad es que los míos son mucho más grandes, pero no creo que haya problema porque miren, en la parte de atrás, donde aparece un excelente instructivo que te dice detalladamente cómo debes de utilizar o colocar estas cintas, hay una sección donde te especifican que en caso de colgar cuadros que pesen con esa cantidad de libras o kilogramos que soporta, debes de utilizar 4 pares de cintas, es decir, este paquete completo. Y menos mal que tuve la precaución de comprar 2 paquetes porque uno solo me iba a dar para colgar un solo cuadro. Y hablando de colgar cuadros, antes de ponerlos en la pared, me di la tarea de investigar un poco para evitar cometer errores, porque hace unos días me apareció un video donde te decía que uno de los errores más comunes que cometemos al momento de colgar cuadros es ponerlos muy alto, que lo recomendado es que estén a la altura de nuestros ojos. Encontré una medida estándar que te dice que debes de ubicar el centro del cuadro a 1.50 metros midiendo del piso al techo. Pero antes hay que definir muy bien el espacio donde vamos a colocar los cuadros para establecer la distancia que habrá entre ellos. Aunque la cama no está sobre esa pared, me pareció correcto tomarla como referencia por si un día me da por cambiarla de lugar. Y es que otra de las recomendaciones que encontré está relacionado con el espacio donde vayamos a colocar los cuadros, el cual debe ser proporcional al objeto sobre el cual vayamos a ponerlos, ya sea una cama, un sofá, un mueble u otro objeto. Y estos fueron los principales datos que encontré. No obstante, si tú conoces otro, te agradecería que me lo dejaras saber en la sección de comentarios. Colocando la cama en el centro y teniendo en cuenta de que ella mide aproximadamente 200 centímetros, lo que hice fue dejar a ambos lados 50 centímetros. Definí como espacio a ubicar los cuadros en la parte central y entre ellos dejé una distancia de 20 centímetros aproximadamente. Y con todas las medidas definidas, vamos a pasar ahora a colocar las cintas y esperemos que esto funcione. Antes de iniciar, quiero mostrarles de cerca cómo son las cintas. Y algo a tener en cuenta al momento de ubicarla es que debemos de poner las cintas con la dirección de la flecha hacia abajo, porque si en algún momento quieres desprenderla de la pared, debes alarlas en dirección a la flecha y de esta manera ellas se van a despegar y no van a dejar marcas en la pared. Y antes de iniciar con todo este paso a paso, quiero mostrarles estos ojos bellos que me están mirando y acompañando desde el primer momento que empecé a hacer esta actividad. Ahora sí, manos a la obra.
Aquí hay 4 cintas, debo dividirlas bien y unas debo pegarla al cuadro y la otra debo pegarla a la pared. Y entre ellas debemos de unirlas hasta que hagan clic. Ahora debo separarlas entre sí y retirar este papel que cubre el lado donde se encuentra el pegamento. Y antes de pegar las cintas debemos de limpiar la superficie con alcohol. Una vez ubicadas en el lugar donde las vamos a pegar, debemos de presionar por un periodo de 30 segundos. Por acá todo está listo, vamos a pasar para la pared. Y sí, aunque les parezca extraño, les cuento que en el instructivo dice que debemos de colocar la cinta que va pegada a la pared junto con el cuadro y sin separarla de la otra. Y me ven moviéndome como si estuviera nerviosa, y es que en la parte de arriba hay una cosita negra que les marco, eso es un nivel. Bien chiquitito, por cierto, pero muy útil. Igual que en los pasos anteriores, una vez ubicado debemos de presionar por un periodo de 30 segundos hasta que pegue bien. Posteriormente, y alando desde la parte baja del cuadro hacia arriba, debemos de separar las cintas. Y quiero decirles que entre la preocupación de que al momento de alar lo hiciera de una forma muy brusca, de manera tal de que estas se despegaran de la pared y que las uñas me estaban resbalando, con el marco del cuadro noté que fijan bastante bien, porque hubo que hacer algo de fuerza para poder separar las cintas. Cuando se ha quitado el cuadro debemos de ir cinta por cinta las que se encuentran pegadas en la pared y dejar el dedo presionado por un periodo de 30 segundos de la misma manera que hicimos en los casos anteriores. Y para finalizar, lo último que debemos hacer es esperar 1 hora para que el adhesivo pegue correctamente. Así que dentro de unos segundos para ustedes y 1 hora para mí, veremos el resultado final. Y díganme, mis amigos, ¿qué les parece este resultado? Porque a mí me encantó. De verdad que transformó totalmente la habitación. Y la cinta, se las súper recomiendo. Son geniales. Les digo que desde que les grabé este video ya ha pasado 1 semana y sigue intacto. Y ahora sí, mis amigos, llegamos al final del video. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Si eres nuevo por aquí y te gusta este contenido, te invito a que te suscribas. Regálame un like si te gustó el material. Comenta si ya utilizaste esta cinta. Cuéntame tu experiencia. Y como siempre, te dejo en las pantallas finales el acceso a otros materiales por si quieres seguir conectado conmigo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!